Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez Yo soy Daniel Salas. y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas. Hola, querido oyente, una semana más aquí, ya por terminando la temporada. Acaba de pasar algo gracioso, pero bueno, eso va a salir en los bloopers. Hoy tenemos un tema realmente interesante, que son los mitos del músico. En toda la historia de la música hemos tenido muchos mitos, desde los académicos hasta la música contemporánea, la música actual. Cuéntanos, Anosito, un poco de estos mitos. ¿Por qué el músico tiene tantos mitos? Claro que sí. Bueno, ¿qué ocurre? La música, bueno, las artes en realidad son una de las profesiones en las que más mitos y historias se han hablado a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Es algo que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Siempre al artista se le ha mitificado y muchas veces se han dicho tanto cosas buenas, cosas malas, que pueden ser ciertas a veces y otras veces son falsas, ¿no? Y que obviamente todo esto crea un aura de misterio en torno al artista y esto a la larga puede mitificarlo y hacer que su imagen se vea como algo inalcanzable, algo wow, o puede en todo caso enterrarlo, ¿no? Y quedar como el peor personaje que ha habido en esa época, ¿no? Entonces, bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar justo sobre esto, algunas leyendas, historias, mitos que se cuentan en torno a músicos. Vamos a hablar de músicos europeos de la época clásica, un poco más académicos. Vamos a hablar también de músicos americanos e ingleses, por ejemplo, del siglo pasado. También vamos a hablar, obviamente, de músicos latinoamericanos, porque hay que hacer también la distinción y la aclaración de que aquí también, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica, ha habido diferentes historias que definitivamente merecen ser contadas, ¿no? Exacto. Y empezamos con nuestro primer bloque, mitos del músico académico. Y empezamos con un compositor realmente interesante que desde los 3 años ya estaba haciendo sus mininos en el mundo de la música, y es Mozart, el querido Wolfgang. Eh, Hay un mito ahí muy fuerte que es acerca de su vida como masón, otros mitos que hablan de que fue uno de los pocos compositores que pudo entrar a la Biblioteca Secreta del Vaticano en aquella época y que dice que salió y dejó de ser católico. Entonces, este tipo de mitos que siempre, bueno, va a ser algo común creo que en la mayoría de mitos que se habla de los masones como si fuesen el peor mal de la existencia y del ocultismo que en esta época hubo, ¿no? Por parte de la iglesia. Claro. Entonces, Anosito, cuéntanos. Bueno, el tema con Mozart es de que, como tú mismo lo dijiste, desde muy pequeño ya estaba metido en todo esto de la música también porque su padre lo llevaba a dar distintos conciertos. Mozart a una edad muy pequeña ya viajó casi toda Europa, conoció a casi todos los reyes de esa época, estuvo presente en teatros, en cortes. Entonces, bueno, ya desde pequeño, vamos a decir, hizo un networking, ¿no? Y se conocía a todos los dignatarios, músicos, compositores y autoridades o sea, lo más de toda Europa, ¿no? La crema innata. Entonces, de algún modo u otro, eso obviamente le iba a generar cierta influencia al momento de, de sus relaciones sociales, ¿no? Y también económicas, obviamente, por el mismo hecho de que era Mozart, podía darse a veces ciertos lujos, ¿no? Ahora, con el tema de la masonería, obviamente, en esa época el conocimiento, a diferencia de ahora, era algo que no todos podían darse el lujo de tener, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahí todavía no estamos muy metidos en lo que es la revolución industrial, por lo que no hay una masificación o no empieza a masificarse la educación tal como la conocemos ahora, ¿no? Entonces, si uno quería encontrar conocimiento, normalmente a donde se recurría era este tipo de sociedades como puede ser la masonería, ¿no? Que aquí era donde se discutía de muchas cosas, de filosofía, de ciencia, de política, entonces obviamente era un poco cerrado por la misma situación, de que no era bien visto, ¿no? En esas épocas, entonces ya de por sí había ese temor por lo oculto y la masonería siempre jalaba eso, ¿no? Entonces, no sería raro de que Mozart en la búsqueda de conocimiento, porque hay que tener en cuenta también que Mozart era una persona muy curiosa de por sí,
y que siempre le gustaba saber más y más y más de todo, no hubiera sido raro de que obviamente utilizando estas influencias que tenía, esta vara, por así decirlo, pudiera haber entrado a una logia masónica, ¿no? No sería nada raro. Y tampoco yo creo que sería algo reprochable, ¿no? Porque al final es búsqueda de conocimiento, es una búsqueda de crecimiento personal. Exacto. Y has tomado un punto muy importante, que es que Mozart tenía, o sea, era una persona de influencias, tenía mucha influencia, su papá era muy conocido también, él fue muy conocido, entonces, la verdad, su vida se la pasó en excesos, y no solo en excesos de alcohol ni de vicios, sino también, como has comentado, en excesos de conocimiento, ¿no? O sea, él era una persona muy curiosa, muy pícara, y yo diría que, bueno, en esa época de ser una persona culta, el hecho de saber leer ya era pues algo innovador, ¿no? Claro, Increíblemente a veces tomamos por sentado todo lo que tenemos ahora de la educación, del simple hecho de que la gente sepa leer, y en esa época era muy difícil, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que ese mito, bueno, es cierto, ¿no? O sea, sí se ha visto que Mozart sí tuvo relación con los masones, y era una persona muy curiosa. Entonces, realmente creo que hay que darle ahí un punto extra por la curiosidad que él tenía, ¿no? Entonces, realmente Mozart, un tipo muy, muy interesante. Si pueden, escuchen el Requiem, bueno, que es la última parte, que ahí también hay otro de los mitos que dicen que él no lo terminó. Entonces, ahí siempre hay una mecha, ¿no? O sea, hay gente que dice sí, sí terminó el Requiem, otros que dicen no, que solo lo dictó unas partes y al final eh, su ayudante lo terminó de escribir. Pero realmente es una obra es la más solemne de toda la historia de Mozart, porque en general Mozart, su música, su composición era muy pícara, exacto. Muy muy rápida, juguetona. muy jocosa. Exacto, entonces se metía con todo el mundo, pues, ¿no? Le llegaba altamente la sociedad. Y ahora seguimos con otro compositor, que es Paganini, el violinista del diablo. El es otro de los términos que siempre vamos a encontrar, que cuando una persona era virtuosa, o era el diablo, había hecho un pacto, había llamado a Belcebú, a Satán, Que a había vendido su todos. alma, quién sabe, ¿no? Exacto. Claro, ahí Entonces, bueno, el tema con Paganini es justo eso, ¿no? Y también lo vamos a ver más adelante en el siglo XX con un músico estadounidense, ¿no? Igual se presumen cosas que ya colindan con lo sobrenatural, y el tema de Paganini es justo lo mismo, ¿no? Tenía los dedos muy alargados y eso también le permitía, bueno, le daba la capacidad de tocar el violín mejor que cualquier otra persona, ¿no? Aquí ya es más un tema biológico que otra cosa, que aprovechó sus cualidades que tenía para poder ser un intérprete de muy alto nivel, ¿no? Y que obviamente su sola presencia por la misma enfermedad que tenía intimidaba, porque era una persona delgada, alta, encorvada, y incluso su piel, si bien recuerdo, era bien pálido. Entonces sí te inspiraba toda esa vibra de que había, como decían, ¿no? Que había hecho un pacto con el diablo o algo parecido, ¿no? Pero en realidad también ahí vamos por el lado de su enfermedad y toda su condición biológica y cómo fue degenerando. exacto. Entonces ahí también vemos que él aprovechó toda la misma condición, y además él se generó un mito, ¿no? Esa es otra de las cosas que a veces no se ven, que realmente un compositor o un intérprete de aquella época ya no era una cosa extraña que la gente tocase violín. Ya había muchos más violinistas, y además eran instrumentos que casi todas las casas tenían, ¿no? Era el Exacto. clásico piano, un violín, una viola, un violonchelo, un bajo de gamba y poco más, ¿no? Claro, Entonces es siempre lo ahí que en las sería casas, una guitarra en la actualidad o un ukelele. claro, ajá, ahí la aristocracia se juntaba, o sea, era algo muy común que estén ahí, decían, vamos a tocar acá con la tía, la prima y acá la duquesa, ¿no? Ujú. Entonces el repertorio clásico lo tocaban, ¿no? Exacto. Y también por eso poco a poco se tuvo que hacer cada músico un nombre, ¿no? Un nombre específico, algo que resuene.
Claro, algo que yo resalto de Paganini es de que podríamos decir que él fue uno de los primeros rockstars a nivel histórico, ¿no? Él fue uno de los que así supo aprovechar su nombre, su fama y todo el mito que hubo en torno a él, ¿no? Y por ejemplo, a Paganini yo lo hubiera visto en la actualidad como fue Marilyn Manson, ¿no? La misma figura, o muy cercana, si se permite esa comparación también. Exacto. Y bueno, era súper galán el tipo, ni toda la Ujú. nota. Claro, Vean su mujeriego, película, todo. bien. Bueno, y de todos estos compositores, todos tienen su película. Bueno, Sí, solo uno creo que no tiene película, pero bueno. Pasamos acá a Beethoven. Beethoven, un ser atormentado. eh, Ahí también se genera un mito, porque bueno, él, como todos sabemos, empieza a perder el oído y la audición. Y ahí también se genera un mito en el que decían que Beethoven era pues súper sobrado, ¿no? Que no saludaba a nadie. Y que muchas veces eso pues, se puede explicar también por su sordera, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saludar a alguien si no lo escuchas? claro, es como Entonces, cuando tienes miopía o algo y te dicen, ah, eres un sobrado, te he visto por la calle y no me has saludado. Pero no, pues no los has visto. exacto, Lo mismo con Beethoven. exacto. Entonces ahí también, bueno, la más grande que también en su película, la película que tuvo, empezó de nuevo a resurgir este mito fue en sus últimos tiempos, ya no componía, ya ni siquiera dirigía su obra, y era su asistente quien lo hacía todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, realmente no es algo extraño, todos los compositores de esa época y en la actualidad también tienen asistentes, ¿no? Que Eh, por ejemplo, ellos agarraban su papel, escribían y bueno, también es otra de las cosas que mucha de la música se cree que tiene pues errores de tipeo por la persona que después hacía la edición final. Entonces, recordemos que en esa época pues no había tu finale y que metías tus notas y que todo Claro. salía perfecto, no había tu mus score, tenías que hacerlo a mano y si uno ve los manuscritos son pues prácticamente ilegibles, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Eso es lo bueno de la tecnología es que nos ha dado esa facilidad, ¿no? De que ahora con todo esto digital es mucho más sencillo el crear partituras. Imagínate, ahora, por ejemplo, si haces una orquestación y te equivocas en una parte de la mitad, ya lo puedes corregir súper sencillo. Pero imagínate en esas épocas, hacer una orquestación y que te equivoques a mitad de la obra. Y que te des cuenta cuando ya le estabas terminando. Y dices, no sé, en X compás me he equivocado. Eso, o sea, de Exacto. por sí ya cuánto tiempo perdido significaría. Ahora es algo súper Y el sencillo, ¿no? costo, También. Entonces ahí y el también costo de las partituras. repitiendo lo que dijo Daniel hace un rato, ¿no? A veces damos por sentados algunas de las ventajas o comodidades que tenemos en la actualidad, pero que en esa época podían significar un retraso de semanas y la pérdida de dinero, ¿no? Porque al final tener en cuenta que muchas de estas obras eran financiadas por la realeza, ¿no? Y entonces no creo, bueno, a cualquier persona, no creo que a nadie le gusta un retraso cuando pide algo. Es muy molesto y en esta situación es peor todavía y estabas a merced de que el rey dijera lo que no sé, por ejemplo, ya que se vaya preso o que le quiten algo así, entonces era peor, pues no es como ahora, ¿no? Al menos ya, ahora ya me he retrasado, discúlpame, para la próxima, no sé, te voy a cobrar menos o te voy a dar algún extra, yo qué sé, ¿no? Ahí eran como que no, te has retrasado, te vas preso y ya, o mándenlo a matar en el peor de los casos, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí también con Beethoven empiezan las... Bueno, siempre se dieron clases personales, pero casi no se cobraba. O sea, también entender que en esa época tú tenías un mecenas, ¿no? O sea, no tenías, y no era un mecenas a lo Patreon que venden ahora, que dicen, sé mi mecenas de Patreon. Es como que cállate, güey, ¿cómo vas a querer que alguien sea tu mecenas? Pues, ¿no? En aquella época, la palabra mecenas era que prácticamente era tu dueño. O sea, em, también hay que tener mucho cuidado en lo que decimos y el sentido real de las palabras, ¿no? Cierto, Entonces, estos mecenas eran, en la mayoría de casos, muy aristócratas. adinerados, aristócratas, que el compositor vivía con ellos y casi no recibía paga, ¿no? Entonces ahí con Beethoven, Beethoven empieza ya, se genera un buen dote y también es muy reconocido, ¿no? Bueno, lamentablemente Mozart muere en el anonimato, en la pobreza,
En cambio, Beethoven, cuando muere, su velorio fue multitudinario, habían unas colas enormes, dice que... O sea, fue un acontecimiento increíble para esa época. De hecho, o sea, ya teniendo en cuenta de que, como ya lo hemos dicho antes, la lectura y la educación era un tema que no estaba disponible para todos, ya el hecho de que simplemente se reuniera tanta gente por la muerte de Beethoven ya significaba algo. Era mucho más difícil también llegar en esa época a la gente, ¿no? Porque las mismas obras no estaban disponibles para todo el público en general, para toda la población, ¿no? En realidad estaban disponibles para los aristócratas y de repente para lo que sería la burguesía, por así decirlo, ¿no? Pero por ejemplo para lo que eran los campesinos o los comerciantes así de nivel de poder adquisitivo más bajo, era bien difícil poder escuchar las obras de Beethoven o de Mozart. Y la única forma de poder adquirirlas de repente era a través de una partitura. Ahí volvemos a lo mismo. No era tampoco tan sencillo aprender a tocar música en esas épocas. Era más empírico que otra cosa. Exacto. Y de nuevo, la concentración de poder, la aristocracia era la única que tenía el poder adquisitivo de tener una partitura original y bueno, ¿no? O sea, realmente el Beethoven fue el que marcó ahí mucho del músico popular y tan multitudinario, ¿no? O sea, era un señor, pues, era una celebridad tal cual en su región. De nuevo Y ahora pasamos... les repetimos, antes de pasar al siguiente académico, si quieren saber un poquito más del contexto de todas estas situaciones, vean las películas, en serio, son películas muy buenas, tanto la de Mozart como la de Beethoven. La de Mozart a mí me encanta, de verdad, la he visto varias veces. Amadeus. Exacto. Y que también ahí está Salieri. Un poquito distorsionada la historia, pero es muy buena, de verdad, o sea, es muy Sí, recomendable. Igual exacto. la de Beethoven. Es otro de los mitos, ¿no? De Salieri, que era su enemigo, pero realmente Eran hasta todo lo contrario. eran amigos, pues, ¿no? O sea, eran colegas. Ujú. Y bueno, ahí obviamente la película también aprovecha, ¿no? Este personaje como antagonista. Exacto. Y sí, vean las películas, realmente son muy entretenidas. Ahora pasamos con Wagner. El señor Wagner que fue utilizado lamentablemente. Bueno, Wagner, ¿qué pasa? Que él hizo alguna vez una declaración un poco eh, antijudíos, ¿no? Antisemita. Entonces, desde ahí, como que se empezó a gestar ahí el mito, ¿no? Como que Wagner era antisemita, y bueno, en aquella época también hay que decir las cosas como son, casi todo el mundo era antisemita. O sea, eh, a veces vemos la historia desde nuestro punto de vista contemporáneo actual y decimos, no, ¿cómo va a ser? Que no sé qué, no sé cuál. Y es como que si nos ponemos en el punto histórico, en ese momento el antisemitismo era muy fuerte. Entonces, obviamente lo repudiamos totalmente, pero era algo, por así decir, lamentablemente normal, pues, ¿no? Claro, en el contexto de la Y sociedad en la Wagner, que estaba, era algo completamente normalizado, ¿no? En esas épocas. exacto. Y bueno, Hitler también aprovechó de esto y usó mucha de la música alemana, de los clásicos, de los músicos académicos, usó Wagner, usó a Mozart, usó a Bach. Entonces, ahí también vemos el real peligro de cuando la política, de cuando un dictador entra e irrumpe en el pensar colectivo de la población, a tal punto en el que hasta el arte se transforma y forma parte de este discurso de superioridad y bueno, simplemente de superioridad. O sea, ya el simple hecho de que impulse un discurso de superioridad es muy, muy triste, ¿no? Claro, y hay una tergiversación completa de tanto de la obra como del mensaje que se busca transmitir, ¿no? Porque al final, por ejemplo, las obras de Beethoven, como él mismo decía, no buscaban en realidad ningún tipo de segregación, más era por una unidad europea en todo caso, ¿no? De un sentimiento de hermandad. Y Mozart igual, Mozart
era, como tú mismo lo dijiste hace un rato, era una persona muy alegre, que en realidad casi no tenía resentimientos con la gente. Entonces, el tergiversar todo esto a favor de una ideología que es completamente nociva es algo que no ha sido la primera vez que se ha hecho, pero que es algo muy repetitivo en gobiernos de este tipo autoritario, ¿no? Que en realidad buscan suprimir todo tipo de libertades y de pensamientos distintos, ¿no? Al del cual se trata de imponer. Exacto, y eso también me recuerda un poco a lo que hace Corea del Norte, sí, con la música, ¿no? En los reportajes que nos llegan acá de Corea del Norte siempre pasan su música. O sea, cuando realmente veo que el arte, cuando se domina el arte, indudablemente se domina toda la población. O sea, porque sabemos que el arte es el reflejo de la cultura de un pueblo, ¿no? De una civilización, de un país. En nuestro caso, por ejemplo, el arte afroperuano, que afloró tanto por los esclavos que existían en el país, y se desarrolla en una cuestión cultural, que ahorita tenemos el movimiento afroperuano, en la comida, los japoneses, ¿no? La comida Nikkei, los chinos, que realmente eso es otro de los temas que casi nunca se habla de la esclavitud de los chinos, que en el Perú fue algo catastrófico y que realmente no se ha reconciliado. O sea, yo siento que no ha habido ningún tipo de reconciliación con la gente de China, que fueron los esclavos modernos, ¿no? Y entonces toda esta mezcla genera cultura, genera comida, pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando del arte se trata de manipular todo. Entonces eso también es muy interesante y vemos que en estos regímenes tan autoritarios sucede esto, ¿no? Algún día hablaremos en otro podcast de toda esta de la cultura y el arte, ¿no? En la política. Es completamente cierto. La cultura refleja fielmente toda una sociedad y eso lo podemos ver incluso acá, ¿no? Es muy segmentada la cultura a nivel peruano, ¿no? Tenemos una cultura completamente distinta en la selva, otra en la sierra y otra en la costa, ¿no? Y eso también se expresa en la música de cada una de estas regiones que existen en nuestro país, ¿no? Y bueno, hasta aquí es vamos a decir, los músicos académicos y podríamos considerarlos clásicos, ¿no? Ahora vamos a pasar a... Aloncito, Dime, por eso es importante que el Ministerio de Cultura siga en pie. recalcar eso también. Por eso es necesario tener un Sí. Ministerio de Cultura, para poder ver bien estos temas, porque si no, ¿quién los va a ver? ¿El Ministerio de Educación? No creo. El Ministerio del Interior tampoco, completamente, ¿no? Entonces, se necesita obligatoriamente un Ministerio de Cultura. No, como ya lo dijimos en el episodio del Ministerio de Cultura, y se tiene que repetir, de verdad, yo siento que hay que hacer hincapié en eso. No sé, yo no puedo tomar en serio a un político que te pida, que te dé como propuesta sacar o eliminar un ministerio. No se puede tomar en serio, sinceramente. Menos en un país como el nuestro. Exacto. Y bueno, ahora sí, pasamos a lo que son músicos del siglo XX. Aquí vamos a tener un poco de todo, pero en realidad vamos a empezar primero con músicos anglosajones. Y Aloncito acá es el experto con los temas de los Beatles. Ajá, Y vamos a referirnos a Sir Paul McCartney. exacto. Bueno, ¿qué ocurre Este, con este Beatle tan... Bueno, que uno de los... uno de los pocos que sigue vivo junto con Ringo Starr. 2 de 4 en realidad. Bueno, ¿qué ocurre? Aunque según la teoría, según la leyenda urbana y todo esto, en realidad Ringo Starr sería el único Beatle que sigue vivo, ¿no? Hasta la actualidad. Y bueno, ¿qué ocurre? Hay una leyenda urbana desde hace mucho tiempo, casi 50 años, un poco más, de que Paul McCartney en realidad murió cuando los Beatles recién estaban empezando a hacerse famosos. Ya habían su carrera ya había despegado, ya habían lanzado varios discos, y lo que ocurre es que supuestamente un día en Londres ocurre un accidente automovilístico.
era un auto, vamos a decir, de lujo, ¿no? O sea, no era un auto que podría comprarlo una persona de clase media, ¿no? Entonces, obviamente, la persona que lo había manejado era adinerada. Como copiloto iba una señorita. Entonces, cuando le preguntaron quién era el conductor del auto que había muerto y se lo había llevado obviamente ya a la morgue, esta chica respondió que era Paul McCartney. Ahora ahí hay todo un tema, ¿no? De que la chica era fanática, que hubo este tema de drogas de por medio y que ella estaba alucinando y en realidad era otra persona. Y bueno, la teoría es de que efectivamente fue Paul McCartney el que murió y que para evitar el desplome o la caída de la banda, lo que hicieron John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y su manager, Brian Epstein, fue encontrar un doble, un reemplazo para Paul McCartney, que a partir de ese momento lo sustituiría en todo. Bueno, ahí ya, por ejemplo, los Beatles ya están dejando de tocar en vivo, entonces en las grabaciones, en las fotos y todo esto, ¿no? Entonces, supuestamente hay varias pruebas de que Paul McCartney murió y los Beatles dejaron, ¿no? En varios materiales, por ejemplo, el más conocido creo que es el de Abbey Road, la portada, que en realidad ahí uno puede ver a Paul McCartney descalzo. Y entonces, ahí por ejemplo, cada Beatle tiene un rol distinto. Uno tiene el rol de sepulturero, por ejemplo, y se daba la teoría, ¿no? De que eso decía o era una forma discreta de decir que Paul McCartney estaba muerto. Otra es la del Sgt. Peppers, que hay como que una especie de ataúd y dicen que ese es el ataúd que indica que Paul McCartney ha muerto. Igual hay supuestamente mensajes ocultos en las canciones donde se dice lo mismo, ¿no? Y también supuestamente la carrera solista de John Lennon en varias canciones habla sobre este tema. Pero bueno, hasta ahora obviamente no se ha comprobado efectivamente toda esta situación, ¿no? Y lo más probable es que no se llegue a comprobar nunca. Lo que siempre hablamos con el Nocito en esta época, todas las historias locas son culpa de las drogas en mayúscula. Cierto. En colores, porque la verdad hemos encontrado unas historias de esta época, pero así pues tan psicodélicas como lo que se metían. Los 60, pues. Esta es una de esas historias, ¿no? Y la verdad, increíblemente, alguna vez nos estábamos hablando de esto con Aloncito y nos tiramos 2 horas o 3 siguiendo, leyendo cosas que realmente a veces uno lee y dice, o sea, sí tienen algo de sentido. Eso es lo más... Lo de Paul McCartney me parece que es lo más chévere, lo más entretenido si les gusta este tipo de misterios, ¿no? Que uno sigue leyendo y realmente te convence. O sea, hay cosas que sí dices, oye, sí puede ser. O sea, me acuerdo de la medición de los ojos, de la altura de sus ojos, del tipo de expresión que tenía con las la cejas. nariz, todo, hasta la voz. O sea, supuestamente decían que Ajá. si tú escuchas los primeros discos de los Beatles y todavía sus covers, y luego escuchas los últimos, tipo el Sgt. Peppers, el Abbey Road, el Magical Mystery Tour, tú vas a notar de que, o sea, el tono de voz de Paul McCartney cambió y no es el mismo. Entonces, te deja que pensar, ¿no? Y obviamente esas teorías, por ejemplo, de que falleció y que se reemplazó, siguen hasta la actualidad. Lo vamos a ver más adelante con una cantante del nuevo milenio, que también tiene esta teoría. Ya de repente por ahí algunos se van imaginando quién puede ser. Y que incluso la de ella todavía siento que puede tener un poco más de fuerza, de sustento. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahora hemos visto a Paul McCartney. Ahora vamos a ver quién sigue en esta lista que hemos hecho. Ajá, Robert Johnson, el guitarrista estadounidense. Bueno, Robert Johnson es una figura mítica. Exacto. Mítica para lo que es el grupo del Club de los 27. Y lo que dicen, también un guitarrista que vendió su alma al diablo. Exacto, ahí el tema con Robert Johnson es que según lo que cuentan las pocas personas que siguen vivas hasta la actualidad, que han vivido en esa época, vale la redundancia, es de que
Robert Johnson no era ningún guitarrista virtuoso ni nada de nada. O sea, era un guitarrista normal, promedio, por así decirlo, no destacaba. Y que incluso a veces por eso mismo lo botaban de los grupos donde tocaba. Y que este hombre desapareció 6 meses, se fue. Desapareció por 6 meses, regresó y era el mejor guitarrista que podías encontrar. Era muy virtuoso, su técnica era perfecta, hacía cosas que nadie más podía hacer. Entonces, ahí se creó todo este mito de que él en un cruce de caminos en la autopista se arrodilló, le vendió su alma al diablo, pidiéndole que pudiera ser el mejor guitarrista que jamás ha existido. Y ese fue el trato, ¿no?, que hizo con el diablo y regresó. Y es la figura que todos conocemos hasta la actualidad, ¿no?, que ha influenciado a guitarristas como Eric Clapton, Jimi Hendrix y muchos más, ¿no? Incluso el tema de su muerte es algo bien dudoso, porque nunca se supo bien qué pasó. Nunca se le hizo una autopsia. Algunos dicen que fue envenenado, porque el hombre era muy mujeriego. Eso sí, como casi todos los músicos famosos y que tienen estos mitos, era mujeriego. Que supuestamente fue envenenado por un marido de uno de sus amantes. Otros dicen que le dispararon. Otros dicen que murió con sífilis, si bien recuerdo, o con una enfermedad de transmisión sexual. Pero nunca se supo hasta la actualidad cuál fue su causa de muerte, ¿no? Y él fue, como lo digo, el músico que inauguró, por así decirlo, el Club de los 27, ¿no? Porque toda la mística que había en torno a él y mucho que se desconocía de su pasado y de su vida generaron todo esto, ¿no? Exacto, realmente tenemos el segundo músico del que se habla de una cuestión sobrenatural, ¿no? Entonces realmente es interesante ver esto de lo sobrenatural por una cuestión de siempre vamos a necesitar alguna explicación, así sea la más loca, para decir, era por esto, o esto era por esto. Y también me recuerda el simple hecho de tantos dioses que había en la antigüedad de los primeros humanos, que teníamos un dios para todo, para la lluvia, para el trueno, para la tierra. Entonces era una forma de explicar Lo lo que desconocido. estábamos viendo, exacto, con algo conocido. Entonces, ahí también estas leyendas urbanas a mí me parecen realmente muy interesantes porque también uno se pone a investigar más, ¿no? O sea, no solo queda ahí, o sea, siempre hay más, siempre hay, después encuentras otro músico y los animamos a que lean de estos casos para que puedan abrir paso a otro tipo de músicos y también los chéveres que uno conoce más música con esto. Compositores que nunca has escuchado, lo escuchas y dices, qué chévere, qué bueno que llegué por una simple cuestión de investigación y de curiosidad, ¿no? Claro. Así es todo este Entonces mundo, ahora ¿no? vamos a seguir, exacto. Ahora seguimos con las fiestas de Freddie Mercury. Fiestones. Realmente, bueno, me parece que en la película de Queen se pudo ver un poco de ese tipo de vida alocada que tenía Mercury. Y bueno, la verdad, en todas las entrevistas de Mercury, uno se da cuenta pues que era un tipo muy jocoso, era una persona muy, muy alegre, que tal vez en el fondo sufría mucho. Y bueno, y ahí también hablamos de un tema bastante importante, creo, que es el hecho de la homosexualidad, que hasta el día de hoy en el mundo que se supone que han pasado tantos años, que deberíamos simplemente porque una persona es de alguna preferencia diferente o si se siente o se percibe de diferente manera, el simple hecho de respetarlo, ¿no? O sea, y realmente en la vida de Mercury no pasaba eso, ¿no? Claro. Algo parecido con eh, ahí se me dio su nombre, Rocketman, Con Elton eh, John. Elton John. Ujú. Elton John también, realmente su película y uno lee su vida y hasta te da ganas de abrazarlo, ¿no? Y decirle, oye, tranquilo, todo va a estar bien, vas a ser una persona exitosa.
Y siempre hay que tener como humanos y más como músicos esa sensibilidad, ¿no? Y Claro. realmente, bueno, en las fiestas de Mercury yo creo que él sacaba mucho de su frustración y del dolor que realmente tenía en este tipo de actividades, ¿no? Para Claro, olvidarse del mundo. ¿Tú qué piensas, Aloncito? claro, fuera de todo el tema de su orientación sexual, también era el tema de su nacionalidad, ¿no? De su país de procedencia. Teniendo en cuenta que Reino Unido, Inglaterra, no es específico, en esa época era un país bastante discriminador. Tener esos dos factores juntos que te discriminen como paqui y que luego aparte te discriminen por ser homosexual es una carga bien pesada para cualquier persona. Entonces, definitivamente, este tema de las fiestas podríamos verlo como una forma de desfogar toda esa frustración, todos esos miedos que tenía Freddie Mercury, ¿no? Porque al final ahí estaba con sus amigos, con la gente que más quería, con la gente que más identificaba, ¿no? Había excesos, obviamente, pero eran parte de la forma en la cual él podía continuar o poder o seguirla, por así decirlo, ¿no? Que obviamente no es lo más sano, pero también en esa época tener en cuenta que la salud mental era algo que prácticamente ni se tenía en cuenta, ¿no? Tú en esa época decías algo de ese tipo y ya te mandaban a rodar, te insultaban, te decían de todo, ¿no? O sea, entonces las fiestas son completamente ciertas, hay testimonios de eso y lamentablemente también eh, se presume mucho de que el SIDA que contrajo fue seguramente en una de estas fiestas, ¿no? Por todo, porque duraban días, iba lo, lo más lo más alto de la sociedad británica, incluso muchas veces se ha rumoreado de que la misma princesa Diana salía mucho con Freddie Mercury y que hay incluso reportajes de esas épocas en la que se le ha visto así saliendo de bares, de discotecas, incluso yendo a su casa, ¿no? Entonces, había de todo en esas fiestas, ¿no? Había drogas, había alcohol a toneladas, incluso había malabarismo, tragafuegos, entonces era pues una fiesta bien fuera de lo común, ¿no? Para esas épocas, que también se procuraba algo más tranquilo y este fue el tema también por el que el rock irrumpió en ese momento en la sociedad, ¿no? Y explotó. Sí, era una fiesta romana 2.0. Exacto. Una fiesta romana en el siglo XX. En el siglo XX, exacto. Y ahora pasamos a otro tema muy interesante que también decimos drogas, drogas alert, y es con Bowie y Page. David Bowie, Jimmy Page, Bowie de solista y bueno, Jimmy Page de Led Zeppelin, de ocultistas. Y bueno, eso es cierto, ¿no? Con Page al menos tenemos la portada de Led Zeppelin y sus logos. Sus logos significaban algo extra, ¿no? Y todos, la mayoría, bueno, también con los Beatles pasó que se metieron a lado ocultista. Y ahí también entramos en el tema del tipo masón, ¿no? O sea, era la búsqueda. Yo creo que también llevaba un punto de estas personas en las que ya les llegaba el alcohol, o sea, ya no querían, como que querían ver algo más, ¿no? Exacto. Y, y bueno, mezclado con drogas psicodélicas y con todo, el ocultismo era algo muy interesante en la época. Estaba también Aleister Crowley, Ujú. que es el padre del ocultismo, y bueno, el Crowley pues era todo un loquillo, pues, ¿no? O sea, no era un ocultista tradicional, pues, o sea, Crowley sí se hacía sus fiestas aptas para todo público, pero, y bueno, también esa línea ocultista que también sale del ocultismo ortodoxo, por así decir, que no era tan loco y se mete en la locura total, ¿no? Claro, el desenfreno, por así decirlo, ¿no? Algo que sí es característico de los 60s y de los 70s es la espiritualidad, ¿no? La mezcla de ocultismo con espiritualidad, ¿no? Que en realidad miles de artistas en esas épocas lo buscaron. Los Beatles viajando a la India, los Beatles pasaban meses de meses en la India meditando y David Bowie también. Hay incluso una historia de David Bowie
que él iba a ser un monje tibetano. Ya estaba practicando el budismo antes de iniciar su carrera como solista. Y que uno de sus maestros le dijo de que por el bien de la humanidad, él debería de dedicarse más a su música y a su carrera artística. Y eso fue lo que al final a Bowie lo inclinó a continuar, o bueno, a empezar en todo este tema ya como solista, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, algo que a mí me gusta de la música de los 60s y de los 70s también en parte es justo eso, ¿no? Que se nota que hay una mezcla de espiritualidad con toda esta revolución cultural que hubo, ¿no? Porque como tú lo dijiste, ya, una vez que tenías el dinero, mujeres y todo eso que ha trivializado el rock por mucho tiempo, es como que ahora qué, o sea, sientes de que ya tienes eso, pero de todos modos sientes que algo te falta. Y ahí es cuando entra la búsqueda de espiritualidad de todas estas figuras, ¿no? Que algunas lo hicieron de una manera correcta y sana, por así decirlo, y otras se fueron a un extremo en que también no creo que fuera lo más adecuado, ¿no? O lo que ellos buscaban en un principio, pero que de algún modo tal vez les sirvió y les ayudó en esos momentos, ¿no? De crisis existencial. Exacto. Y bueno, yo también veo ahí la ruleta de la fortuna en cuanto al uso de sustancias y alcohol. Y bueno, los Beatles solo quedan 2 vivos ahora. Eh, de Led Zeppelin solo está muerto Bonham. Uh-huh. Y uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, o sea, ¿cómo es posible? Es más, y Bonham ni siquiera era drogadicto, era alcohólico. O sea, se murió lamentablemente ahogado en su propio vómito. Como muchos Pero si te rockstars. pones a pensar, o sea, ahí el que se iba a morir se supone primero era el Page, pues, ¿no? Claro. O sea, Jimmy Page, que ese sí le metía duro a todo y terminó muriendo Bonham, ¿no? Bonham, que era ¿no? alcohólico. Claro. Y entonces ahí también ves ahora en la actualidad la mayoría de estos músicos que han sobrevivido a esta época que, o sea, ahora ven todo y se matan de risa, ¿no? O sea, dicen, ¿qué vida hemos tenido? Y como tú dices, muchos han quedado en esta búsqueda espiritual. Y yo estoy seguro que muchos otros pues les dicen, no, o sea, de verdad que, y nosotros como espectadores, yo lo veo, por ejemplo, a Jimmy Page, que ahorita sigue estando, aparece de cuando en cuando a tocar, y es pues un ídolo, ¿no? Aparece también Robert Plant, se canta ahí sus canciones, tiene su grupo. Ahora el hijo de Bonham también aparece. El que se alejó ya un poco es John Paul Jones. Él sí no está apareciendo tanto, pero, o sea, el tipo igual siempre ha sido de los Zeppelin, como que el más cauto, ¿no? O sea, como El que más el que reservado. menos ha salido, ajá, el que menos ha expuesto. Entonces sí, también en un mismo grupo vemos ese tipo de personas, ¿no? Igual con Ozzy Osbourne, o sea, yo digo, ¿cómo es posible que Ozzy siga vivo? O sea, Yéndonos al entorno latinoamericano, Charly García. el Charly García, claro. O sea, que Spinetta haya muerto antes que Que Charly Charly García García, es pues... es wow, o sea, creo que nadie se lo esperaba en realidad eso, ¿no? Muchos pensaban que primero íbamos a enterrar a Charly García y que mucho después iba a enterrar al flaco, pero así son las cosas, ¿no? La vida es impredecible. Y mira nomás, sin ir lejos a Cerati, ¿no? O sea, Claro. Cerati que todos dijeron, no, o sea, estaba en una buena rehabilitación, estaba yendo bien, pero bueno, lamentablemente, es que es otra de las cosas que a veces se rehabilitan, pero cuando recaen pues mucho peor, o sea, se van al hoyo. Claro. Y eso ha pasado con Charly García, ¿cuántas veces pues se habrá entrado en rehabilitación? Aparece bien en un par de entrevistas, le dura un tiempo corto y cae, pero cae mal, ¿no? Claro, Entonces, afortunadamente ahora ya eso parece que ha terminado, ¿no? Que ya obviamente también por la edad y todo esto sí, ya pues, Charlie se ha dado cuenta. Ya no está para esos trotes, ¿no? Y también con la ayuda de Palito Ortega, por ejemplo, de su hijo. Entonces, exacto. lo importante es eso, ¿no? Que al final llega un punto en que ellos mismos se dan cuenta de todo esto y dicen, ¿cómo pude hacer estas cosas? Sí, sí, la verdad es eso también un tema muy interesante del que hablar en esa época, que bueno, ahora decimos, ¿no? La droga, todo eso, pero en aquella época era pues
algo mucho, yo lo veo que fue una explosión que fue acompañada con la contracultura de la época, ¿no? También acompañada de los hippies Claro, y y toda que la marcó, ¿no? filosofía O que había sea, en ese momento. No solo de factores así de entretenimiento, sino también en temas ya más académicos. exacto, yo veo en la filosofía, por ejemplo, en la actualidad, muy pocos grupos o músicos tienen esa filosofía bien, o sea, bueno, yo miraba, ¿no? Que hay muchas veces que ¿por qué el trap funciona? Porque es una forma de ver el mundo, es digamos lo que tú quieres llegar a ser. ¿Por qué? Porque en el trap te dicen que tienes mujeres, toda la plata del mundo, todas las mujeres que quieras, y hay mucha gente que se identifica con ese querer, ¿no? Entonces ahí también yo digo, bueno, ¿no? O sea, cambia, el momento cambia, las aspiraciones cambian, pero yo creo que se puede ir a algo mejor. Amigos, el video continúa el día de mañana. Nos vemos en la parte 2 este domingo 4.